hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estéis viendo o escuchando a través de todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, TikTok, nuestras redes sociales, X, Instagram, Facebook y, como no, en elcierredigital.com. Otra semana más aquí en el hilo de la cometa, su podcast favorito, el podcast del cierre digital, el podcast que cuenta lo que otros no se atreven a contar o quizá no quieran contar. Y seguimos aquí, siempre adelante. Otra semana más y calentita meteorológicamente y calentita políticamente y calentita socialmente y calentita económicamente, es decir, todos los calificativos que ustedes quieran poner. El presidente Pedro Sánchez continúa al frente del gobierno de España a pesar de todos los escándalos que salpican cada día más al líder del Partido Socialista Obrero Español. Podríamos definir que a lo mejor es una muerte lenta. Hoy lo comentaba yo con varios expertos, ¿no?, que está aguantando bastante bien. Bien, es verdad que, como dicen, nadie sale ya de Moncloa. Me cuentan que Begoña Gómez pues está bastante deprimida en el fondo, digámoslo así, es decir, que apenas sale ya, no quiere salir de Moncloa, donde sale, pues sale ya amagada. Es como ya si fuera señalada como la mujer del presidente Sánchez, aparte de todos los problemas que tiene ella judicialmente, pero también ya marcada por el mandato de su marido, ¿no? Pedro Sánchez, ya ve, hace en rueda de prensa donde no da explicaciones de nada, no contesta las preguntas de los periodistas. Estamos en una auténtica vergüenza, ¿no?, dentro de lo que pudiera ser el mundo social periodístico, es decir, ruedas de prensa sin preguntas. ¿Qué es esto? Las ruedas de prensa siempre son con preguntas, no son proclamas, ¿no? Proclamas son las que se dan en Venezuela, en Cuba, en los estados dictatoriales, ¿no? Pero normalmente siempre los presidentes de gobierno se tienen que someter a las preguntas, no solo a las preguntas de sus afines, sino también a las preguntas más críticas de periodistas, no de vociferos, eso también es verdad. Y bueno, pues dentro de los posibles cálculos que están en las quinielas, en los cenáculos de la capital de España, son muchos nombres, pero bueno, todos son nombres. Al final estamos viendo que nadie dentro del Partido Socialista Obrero Español tiene 2 reaños para plantar cara. Hemos visto este comunicado de los más históricos del Partido Socialista Obrero Español, de Guerra, que el otro día le escuchaba, etcétera, pero son palabras, nada más. Pero claro, los que somos muy veteranos, y también lo comentaba, yo recuerdo la huelga general que le montó Nicolás Redondo a Alfonso Guerra. El sindicato UGT contra el PSOE de Alfonso Guerra y de Felipe González, con 2 reaños. Hoy, ¿dónde está ese PSOE? ¿Dónde están esos críticos del PSOE? ¿Esperando que caiga el señor Sánchez? ¿Dónde está esa movilización? Porque el PSOE se está hundiendo, se está cayendo. ¿Qué quieren acabar como el Partido Socialista francés? Digo yo. Porque, repito, en los años 80, Nicolás Redondo, líder del sindicato UGT, le monta una huelga general al gobierno del PSOE, de sus afines. Hoy no veo movimiento, salvo de palabras, salvo de mucho vocifero, de los socialistas de verdad, de los que quieren al Partido Socialista, no del partido sanchista. Pero es que así se producirá esta muerte lenta, con unos medios de comunicación también atornillados, y que no tiene más remedio que salir ahora, pero atornillados desde el punto de vista de Moncloa. Moncloa es el gran financiador de muchos medios de comunicación, escritos, audiovisuales, radiofónicos. La publicidad institucional es una de las publicidades más importantes de los medios de comunicación. Pero si no es el gobierno, serán las empresas salpicadas por la trama de corrupción del PSOE, las constructoras, las que pagan a determinados medios. Claro, ¿cómo va a salir un medio de comunicación contra la constructora que le paga la publicidad? ¿Posible? Entonces, bueno, pues estamos en un toma y direte, pero sin ninguna fuerza. Sin ninguna fuerza. Y son nombres, y yo contra ti y tal, pero no hay movimientos internos con un partido de la oposición como el Partido Popular, que está a la espera, a ver si caen. Pero ¿qué esperamos? Para que el señor Feijóo salga y diga: gobierno de coalición, vamos todos por el bien de España, convoquemos elecciones generales en 1 año o en 6 meses, lo que quieran, y mientras tanto un gobierno de coalición. El Partido Popular se pone al servicio de España para acabar de una vez ya con la presunta corrupción del gobierno actualmente en el poder. Bueno, no, estamos esperando, todos amagando, en una sociedad donde no acomodada, adinerada, pagada,
donde no se sale de una vez por todas. Es que así va a ser una muerte lenta, bueno, pues estaremos, tal. Y luego dentro del PSOE tampoco hay esos cerebros que había. Uf, es que hay que recordar, los que volvemos a ser muy veteranos, a Julio Feo. Julio Feo con Felipe González. Para los que me escuchan y conocen un poco la historia de España, solo les tengo que decir ese nombre, Julio Feo. No se le escapaba ni una. Incluso al señor Zapatero y al señor Sánchez, el nombre de Barroso, casado con la que fue ministra del PSOE, ya fallecida, la ministra Chacón, que también ha fallecido recientemente, Barroso. Barroso era también la persona que convoca esas elecciones generales inmediato tras la crisis, porque tenía materia, y convocó en julio unas elecciones generales para el temor y el estupor de todos los españoles. Recuerden ustedes, en julio, hace nada. Pero ahora ¿qué hay? Ahora no hay nada. No hay ni siquiera estrategas que sepan parar esta lacra que está llegando. Con esa declaración que va a hacer el señor Cerdán, ahora que ha pedido que sea retransmitida. Retransmitida. O sea, ¿qué pasa? ¿Van a caer en cadena? Un Santos Cerdán que estuvo al lado del señor Sánchez desde el inicio, desde los comienzos, junto con toda la banda, el señor Koldo, el señor Ábalos, etcétera, recorriendo España, presuntamente manipulando las elecciones primarias, presuntamente cobrando comisiones de empresas, presuntamente cobrando del dinero de todos los españoles, y son estos los que nos van a limpiar el país, con declaraciones grabadas en los juzgados, con un señor Ábalos que está negociando para acá, para allá, a ver quién más le paga, con un presunto mercenario de la información. Si voy con el PP, si me vas a perdonar. Si voy con el PSOE, si es que tú... ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? Con una justicia lenta y no informatizada, donde yo recuerdo, como ya muy veterano, donde se hacían así en los sumarios y se quitaban las hojas para no salpicar. ¿O no recuerdan ustedes el sumario de la Operación Malaya, que se evaporó en parte? ¿Por qué no está la justicia informatizada como lo está Hacienda? Porque Hacienda, no hay ni un español que nos libremos de que venga Hacienda con el hacha. No, la justicia no. Bueno, pues estas son las cosas, pero si analizamos más aún, fíjense ustedes. ¿Ustedes creen que el Consejo de Ministros puede dar, este pasado martes, la medalla de Raimundo de Peñaflor al ínclito y gran jurista el señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, o si no, al señor Cerolo? Dos grandísimos juristas. Es que hemos perdido todo. O sea, la medalla de Raimundo de Peñaflor que se da a los grandes juristas, a las personas que han hecho el bien por la justicia en España, y se la damos al señor Zapatero, el ideólogo de la presunta trama desde el año 2004. Le damos la medalla de gran jurista al señor Zapatero, y si no, al señor Cerolo, que en paz esté. Pero ¿qué mérito tiene el señor Cerolo para la medalla de Raimundo de Peñaflor? Es que hemos perdido todo, como algunos marquesados que se acaban de dar por parte de Felipe VI. Al señor Otín, al señor Nadal, al señor Alfonsín. Pues esta es la España que tenemos, ¿no? Donde, pues como les digo, las quinielas que circulan por Madrid, pues hay nombres que podrían ser como Juan Lobato, el defenestrado líder socialista madrileño, que podría tener el apoyo del señor García Page, pero bueno, ¿y qué? Si no tienen nada así. Si la banda, el señor Cerdán, Ábalos, Koldo, todos limpiaron cualquier voz discrepante dentro del Partido Socialista Obrero Español. Ahora es el Partido Sanchista, diputados elegidos por ellos, listas elegidas por ellos, candidatos en todos los municipios elegidos por ellos. No hay voz discrepante. ¿Qué vamos a venir desde Asturias ahora a levantar la voz? O desde Aragón. Pero si es que no tienen fuerza las bases, no tienen fuerza en el Congreso los diputados. Entonces es imposible, ¿no? Simplemente cabe lo que les he dicho desde el inicio, una movilización general, como ocurrió en los años 80 con el sindicato UGT contra el PSOE. Pues aquí podría ocurrir una movilización general de los verdaderamente socialistas contra el Partido Sanchista, no el Partido Socialista, al cual respetamos muchísimo todos los españoles, el Partido Obrero Español. Y nombres, pues como les digo, Lobato, aparece otra vez Madina, el famoso
candidato que luchó contra Sánchez y que parece ser que en las urnas socialistas pues hubo un poquillo mangoneo, pero Medina tampoco creo que en estos momentos sea la solución. Illa es, a mí me parece un buen político, moderado, socialdemócrata, pero un político también manchado por el caso Mascarillas. Es que la vergüenza del caso Mascarillas tiene que salir. Ángel Víctor Torres, fíjense ustedes, Ángel Víctor Torres, ahora que no se le quiere investigar en el Parlamento de Canarias. ¿Pero qué es esto? Y además apoyado por el señor Abascal y por Vox, que no quieren que se investigue. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué oposición es esta? Cuando nosotros hemos contado día tras día a través de nuestra corresponsal María Montero todo lo que se ha hecho en Canarias con el servicio de salud y el caso Mascarillas, con Torres, y ya también lo contamos, esas concesiones a empresas situadas al lado de donde él vive, en Barcelona. Esas empresas sin domicilio social, esas empresas que no había ni un solo dato y se le concedieron contratos de las mascarillas, siendo ella ministro de Sanidad. No es tampoco la persona adecuada. Y vuelvo a repetir, me parece un político moderado que está haciendo bastante bien su trabajo en Cataluña, sobre todo contra ese independentismo totalmente radical que el otro día boicoteó a los reyes de España en Montserrat. Y muy bien, don Felipe, cuando dijo que esos extremismos, esos discursos agresivos, excluyentes, ya no pintan nada. Pero bueno, eso es lo que tenemos que sufrir de esta gente excluyente. Pero ¿dónde están todos esos partidos que apoyan al señor Sánchez? Ya ven ustedes Sumar. Más que Sumar, resta, porque ya no queda nadie. Pero si Yolanda Díaz fue un invento, y se lo cuento aquí del señor Sánchez, un invento, porque le caía bien y era una manera de derrotar al líder de Podemos, a Pablo Iglesias. Fue Sánchez quien puso y elevó con el Consejo de Ministros a la señora Yolanda Díaz. Pues si en vez de Sumar descontamos y tenemos ahí a los partidos independentistas, que está haciendo Esquerra, que está haciendo Junts, que está haciendo el PNV, el partido ese bisagra que va hacia todos lados, o a lo mejor está muy manchado el PNV con el tema de Santos Cerdán, lo dejó ahí encima de la mesa, o a lo mejor está muy manchado el Partido Nacionalista Vasco con el caso de Sánchez, con el caso de Santos Cerdán y presuntas comisiones en todo el territorio vasco de obras, no solo en Navarra. ¿O dónde está precisamente el partido proclive a ETA? Que no aparece tampoco para no solamente defender su territorio, sino también para defender la integridad política, que tanto dicen defender. Y también hay un nombre clave también en esta semana convulsa de la sociedad española y de la política, el nombre de Félix Bolaño, el ministro de Presidencia, el otro yo de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues el señor Bolaños ahora se ha encontrado con que el juez, el señor Peinado, el juez de instrucción de Madrid, pues ha elevado al Tribunal Supremo una exposición de motivos para indicarle que puede haber delitos cometidos por presunta malversación de fondos e incluso haber mentido en su declaración precisamente la causa de Begoña Gómez por el tema de la contratación de su asistente personal, Cristina Álvarez. Bueno, aquí puede haber de todo, yo se lo voy a contar, o sea, sin pelos, se lo voy a contar como puede ocurrir. Peinado envía al Tribunal Supremo esta exposición de motivos, basada, como les digo, en malversación y en supuestamente mentir en su declaración. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Pues precisamente que el señor Bolaños, en su declaración que ha hecho ante los medios de comunicación, pues ha dicho que en ningún momento esta asistenta personal de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, nunca trabajó para la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid en labores privadas. Estaba contratada como asistente en Moncloa, pero nunca trabajó para la Complutense, para la cátedra de Begoña. Parece ser que es así, que nunca trabajó, o al menos no hay ningún documento oficial de pago. Por tanto, malversación de dinero público para labores privadas, ya lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado. 2. El tema de la falsedad en la declaración, diciendo que él miente, diciendo que no contrata a él. Bueno, las informaciones que disponemos en el Cierre Digital es que en ningún momento Bolaños dijo que él había contratado o no. Simplemente dijo que sabía quién había contratado
o quién había propuesto la contratación de esta asistente personal, de Cristina Álvarez, por parte de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Pero que nunca él, ni su organismo, ni su estructura contrataron a esta asistente personal de Begoña Gómez. Claro, entonces estas dos patas del señor Peinado pues se pueden venir abajo, y ya se lo digo. O sea, yo simplemente es por las informaciones que disponemos, y saben ustedes que normalmente son buenas informaciones jurídicas. Malversación de fondos, muy complicado, porque no hay ningún documento que asegure el pago de dinero público para acciones privadas en la cátedra, y otro que en ningún momento parece ser que el señor Bolaños contrató a esta señora, ni hay posibilidad alguna dentro de la estructura del señor Bolaños en la contratación. Lo que él dijo, parece ser, y así me lo reafirman, es que él dijo que sabía quién había propuesto este nombramiento. Eso sí que fue lo que dijo. Entonces, claro, ahora el señor Peinado envía al Supremo exposición de motivos. Ha llegado al Supremo, a la sala de admisiones del Tribunal Supremo, que ahora tiene que decir, uno, o dice que sí, lo cual les puedo decir ya prácticamente al 90% que va a decir que no. Dos, puede decir que no hay motivo ninguno en esta exposición y que vuelve la causa al juzgado del señor Peinado aquí en Madrid. Pero tres, ojo a este dato, como diría mi gran maestro José María García, ojo al dato que hoy les damos en el cierre digital. Imagínense ustedes que el Supremo dice, señor Peinado, bueno, me ha enviado usted una exposición de motivos, pero me va a enviar usted toda la causa, para acá, para el Supremo, que la quiero ver. Y una vez que llegue esa causa al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo puede decir, mire usted, es que no hay nada de nada, es que la voy a cerrar. Fíjese usted en el jardín en el que se ha metido el señor Peinado. Es que puede hacerle un favor a Begoña Gómez enviando esta exposición de motivos al Supremo. Si el Supremo ahora determina que le envíe la causa, que la quiere ver al señor Peinado, y la analiza el Supremo, es decir, los magistrados del Tribunal Supremo analizan la causa y ven que no hay nada, es que la cierra y se ha acabado. Yo creo que indirectamente el señor Peinado le ha hecho el mayor favor a Begoña Gómez. Estaban deseando que esto entrara en un... Desde Moncloa, el señor Sánchez y toda la trupe estaban deseando que el caso Begoña Gómez subiera arriba. Pues va a subir de esta manera. Va a subir de esta manera. O posiblemente pueda subir de esta manera. Y claro, llegue al Supremo y el Supremo diga, mire usted, esta instrucción que ha hecho usted no vale para... La cierro. Y se ha acabado el caso Begoña Gómez. Fíjense ustedes, se lo cuento aquí. En el libro de la Cometa no se ha contado todavía. Y puede ocurrir, repito, uno, que llegue al Supremo esa exposición de motivos como ya ha llegado y que diga el Supremo, para adelante. Ya les digo 90% que no. Dos, que diga, no hay nada, vuelve al juzgado del señor Peinado. O tres, que esto no se ha contado y lo contamos aquí, que diga el Supremo, envíeme la causa. Y puede decir el Supremo que aquí no hay nada y cierro la causa. ¿Y qué? Pues el mayor favor a Begoña Gómez. Se queda sin causa y sin nada. Bueno, pues este es el mapa político que nos encontramos aquí en España, ¿no? Y bueno, con situaciones bastante también complicadas desde el punto de vista también monárquico, ¿no? Porque ya han visto ustedes que la salud del rey Juan Carlos I va cada vez más en declive, a pesar de que diga que son mentiras, mentiras. No, mentiras, las justitas. Porque desgraciadamente tiene 87 años, tiene grandes problemas de movilidad, solo ha habido que verlo ahora recientemente en Galicia, se tropieza, a veces se cae, tiene sus casas ya preparadas precisamente por la movilidad, hemos visto cómo han bajado del coche y cómo se está moviendo, y son 87 años, y ya ven ustedes que no ha vuelto a Abu Dhabi. ¿Cómo va a volver a Abu Dhabi con lo que hay metida en el Golfo Pérsico en estos momentos? Cogió el avión de Vigo y se fue a Cascais. Lo que siempre hemos dicho desde el cierre digital. Portugal, su refugio ahora. Ya veremos si vuelve. La situación ahora mismo precisamente en el Golfo Pérsico, con la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y todos los países, pues es bastante complicada, ¿no?, para que don Juan Carlos esté allí. Bueno, pues como ven ustedes, tenemos frentes en todos los lados.
y frentes que les iremos contando aquí en el Cierre Digital cada semana, en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, aquí en el Cierre Digital, todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, en el Hilo de la Cometa, en todos nuestros canales, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, redes sociales, como les digo, y en el cierredigital.com. Volvemos enseguida con nuestra Story Time, hoy dedicada a dos personajes del Cuore, que se han visto las caras esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid, Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores, madre e hija que no se pueden ni ver y que van una contra la otra. Y ahora se lo voy a contar, aquí en el Hilo de la Cometa. Estamos aquí de vuelta en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en el que saben ustedes que contamos lo que quizá otros no se atreven a contar o quizá no desconocen. Y precisamente fue el Cierre Digital el que contó en exclusiva que Rocío Carrasco y Rocío Flores, su hija, fruto de su matrimonio con Antonio David Flores, se verían las caras este lunes pasado en la Audiencia Provincial de Madrid. Lo dimos en exclusiva. Ningún medio cita, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Nosotros siempre adelante, ni un paso atrás. Da igual. Nos citen o no nos citen, cumplimos con nuestro deber y damos en exclusiva lo que ustedes quieren leer y quieren escuchar y ver aquí en el Hilo de la Cometa. Y contamos que Rocío Flores y Rocío Carrasco se iban a ver las caras, porque otra cosa no, porque no hay comunicación entre ellas, este pasado lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, como así fue. Había por medio una querella. La querella interpuesta por Rocío Flores contra la Fábrica de la Tele, la productora que hizo el famoso documental Rocío cuenta la verdad para seguir viva. Y en ese documental pues salieron determinadas informaciones sobre Rocío Flores siendo menor de edad, determinadas sentencias, determinados datos, determinadas cuestiones personales de una menor. Y ahora Rocío Flores pues ha interpuesto una demanda contra la Fábrica de la Tele y le pide 1 millón de euros de indemnización. Pero fíjense ustedes, Rocío Carrasco ha estado de testigo a favor de la Fábrica de la Tele, contra su hija, contra Rocío Flores. Y esa es la situación de un story time que viene de muy lejos, de cuando precisamente Rocío Carrasco se va con Fidel Albiac, su hija Rocío se va con su padre, con Antonio David, junto a su hermanito, y bueno, pues ahí se produce precisamente ese cisma familiar, y que acaba precisamente con ese documental de Rocío cuenta la verdad para seguir viva. Y en la declaración de Rocío el pasado lunes, Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, en los juzgados de Madrid, en la Audiencia Provincial, pues les puedo contar pequeños detalles que no se han contado, y eso es lo que nos gusta contar en el Hilo de la Cometa. Una Rocío Carrasco que había preparado perfectamente su declaración junto a Fidel Albiac, al cual no se le vio por los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid. Lo mismo está, pero no se le vio. Pero sí se le vio los días anteriores en una preparación perfecta de esa declaración donde Rocío estuvo muy bien, donde Rocío estuvo firme, donde Rocío Carrasco contó que ese documental lo hizo como terapia. Lo hizo precisamente para sacar todo lo que tenía dentro, todo lo que había sufrido, así lo ha contado, durante cerca de 20 años, a través de determinados medios de comunicación que habían sido muy agresivos contra ella, contando cosas que le habían dañado todo lo que era su espíritu, su alma, su moral. Y necesitaba hacer este documental, y nunca contra su hija, así lo dijo, nunca contra Rocío. No creo que una madre vaya nunca contra una hija, lo creo así, ni contra un hijo, lo creo así, y así lo digo. Y así lo dijo Rocío el otro día en los juzgados, es decir, no iba contra su hija, eso era como una terapia, y en esa terapia facilitó todo, pero no era solamente facilitar datos de su hija, de Rocío Flores, sino era facilitar datos de su vida, de lo que había sufrido. Y eso es lo que era el documental que hizo la Fábrica de la Tele, a la que ahora, le repito, le piden 1 millón de euros Rocío Flores. Les doy una noticia. Yo creo que la sentencia en unos 20 días, 3 semanas estará. Creo que antes del 31 de julio estará. Vamos a ver qué puede ocurrir. Pero creo que el testimonio de Rocío Carrasco a favor de la Fábrica de la Tele fue contundente y fue muy tomado en serio por el Tribunal
de la Audiencia Provincial de Madrid. Y creo que puede beneficiar a la fábrica de la tele. Y creo que la declaración de Rocío Flores no fue la más adecuada. Creo que no, bueno, una chica que no voy a hablar de ella, pero no estuvo quizá a la altura que tendría que estar ante un juzgado, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones de cada uno, ¿no? Pero bueno, el caso está ahí y ya les digo la noticia. Creo que antes de julio, antes de que nos vayamos de vacaciones, yo no, pero mucha parte de España y sobre todo los jueces, estará esa sentencia de Rocío Flores contra la fábrica de la tele versus Rocío Carrasco. Madre e hija no se hablaron en las salas de la Audiencia Provincial de Madrid. No se hablaron. Esa es la relación que hoy mantienen. Ese story time que viene de muy lejos. Y se la contamos aquí, en el Cierre Digital. Siempre en exclusiva. Siempre contándolo con datos y veracidad en el hilo de la cometa. Su podcast favorito en todos nuestros canales, YouTube, Spotify, TikTok, en redes y, como no, en el cierredigital.com todos los días. Y ahora vamos a nuestra última sección de este hilo de la cometa. Galiacho responde a todas sus preguntas. Déjenosla en lo que son los comentarios de nuestras redes sociales y se las contestaremos sin duda alguna. Enseguida aquí en el hilo de la cometa. De nuevo aquí, en el hilo de la cometa, su podcast favorito en todos nuestros canales y ya en nuestra última sección de esta semana. Como saben ustedes, son las preguntas. Esta semana ha sido difícil encontrar preguntas y le voy a decir por qué. Porque ustedes nos han dado el cariño, porque ustedes nos han dado el apoyo, porque ustedes son lo que de verdad nos mueven y son nuestras ruedas de molino. Tras el fallecimiento de mi madre y el podcast que sacamos en el Cierre Digital, en el hilo de la cometa de la pasada semana, han sido más de 100.000 las visitas que hemos tenido. Mucho más de 100.000. Pero es que no solo han sido las visitas, han sido los comentarios. Más de 1.000 comentarios de apoyo. En el 95% de apoyo. Entonces, desde aquí solamente nos cabe agradecerles su cariño, su apoyo, su esfuerzo por nosotros. Y no duden ustedes que nosotros se lo vamos a devolver. No lo duden. Nosotros estamos aquí por ustedes y porque creemos en la libertad, en el periodismo, en la independencia, en el rigor, como les decía la semana pasada. Claro que nos podemos equivocar, somos humanos, nos equivocaremos, pero nunca con maldad, nunca con interés y nunca como mercenarios ni de la pluma, ni del micrófono, ni de una cámara. Y les doy las gracias. Pero dentro de ese buscar de tanto comentarios, pues se han aparecido dos preguntas que estaban allí y las hemos sacado. Repito, gracias y vamos a contestar estas dos preguntas. La primera, Martina Correas. Juan Luis, ¿nos puedes contar lo que dijiste la semana pasada de la princesa Leonor y lo que ocurrió en el Cano? En el buque escuela, ¿saben ustedes? Pues se lo voy a contar. Se lo voy a contar. No lo he contado con anterioridad porque, bueno, era complicado, había que valorar, había que analizar, había que contrastar lo que ocurrió. Ya le hemos contado lo que ocurrió, de esos mareos, de esa situación que tenía, de ese vértigo, de estar en el camarote, de pincharla, precisamente para evitar esos mareos, etcétera, etcétera. Pero en esa travesía larga que empezó en Cádiz y acabó en el mes de junio en Nueva York, pues ha ocurrido de todo. Ocurrieron desde temas de fotografías que saben ustedes en centros comerciales, con comunicados de la Casa Real contra esos centros comerciales en Chile, pidiendo incluso la participación de la Fiscalía chilena. Esas fotos que se hicieron en Montevideo, en la playa de Montevideo, que se las hemos contado aquí cómo se hicieron. Esas famosas fotos de Brasil con un chico, también en Canarias. Pero no se había contado que en el barco la situación no fue lo mejor. Hubo momentos donde la presión, quizá, donde la situación para una chica como es, al fondo, aunque sea nuestra futura reina, la princesa Leonor, pues se viven momentos duros y de tensión y más en lo que es precisamente una formación militar y sobre todo en un buque escuela, ¿no? Donde se está permanentemente, donde no se pisa tierra hasta que pasan muchos días, etcétera. Y en algún momento la princesa Leonor se rebeló. Se sublevó, entre comillas, contra los mandos allí establecidos.
contra el comandante y contra los mandos que dirigían el Elcano, el buque escuela español, el buque escuela de la formación militar naval española. Y la princesa Leonor, en algún momento, como les digo, se sublevó queriendo indicar que se sabía quién era ella ante los mandos, con una, ¿cómo decirlo para no herir sensibilidades? Quizá con una, no sé si decirlo así, quizá una cierta prepotencia, quizá añadida precisamente por esa edad, ¿no? De tan jovencita, de 18 años, etcétera, que a lo mejor te lo da, ¿no? Y un comportamiento quizá demasiado altivo, ¿no? Para lo que es el cuerpo militar español y lo que son precisamente lo que es la Marina española, ¿no? Y bueno, pues dentro de esa prepotencia, dentro quizá de ese comportamiento altivo, pues hacia determinados mandos, pues los mandos pararon y enviaron precisamente comunicación al Ministerio de Defensa, a Margarita Robles y evidentemente a la Casa Real Española. Se comunicó precisamente esos incidentes de la princesa Leonor al Ministerio de Defensa y al Palacio de la Zarzuela. Y se contestó como se tenía que contestar, y por eso lo cuento aquí en exclusiva. Se contestó diciendo: es una militar más, es una chica más, y ustedes, los mandos, hagan lo que tengan que hacer. Esa fue la contestación que se transmitió a los altos mandos del Elcano, al comandante del Elcano y a los altos mandos, cuando la princesa Leonor se rebeló y se actuó como se tuvo que actuar, con mano dura. Es decir, ni una contemplación más, ni un privilegio más. Usted es una militar más, y así se actuó. Y así se lo indicó Zarzuela y Defensa a los altos mandos del buque escuela Elcano. Y así pasó la travesía, y al final Leonor supo estar a la altura y comprendió quizá que su comportamiento no había sido el más adecuado, y más dentro de una formación militar. Ahora la estamos viendo rígida, seria, firme, en la fragata de Leza. Pero creo que lo que contamos hoy es muy positivo para todos. Leonor entendió que dentro de la escala militar no hay privilegios, sino todos somos iguales. Aquí, en el Cierre Digital, lo contamos. Segunda pregunta, Eugenia Expósito. ¿Me puede usted decir que el otro día dijo que Bárbara Rey es María García García? ¿Por qué se llama Bárbara Rey? Pues muy fácil, miren. Saben ustedes que a aquellas actrices entonces de la transición española, del destape, se le ponían nombres de todos los lados. Agatha Lis, Nadiuska, Rocío Dúrcal, por citar alguno, aunque no es precisamente dentro de la transición. Bueno, son nombres que se han ido poniendo, ¿no? Pero el nombre de Bárbara Rey se le pone por dos cosas. Uno, porque Bárbara Rey, María García García, le gustaba mucho Fernando Rey, el gran actor español, recuerden ustedes. Y entonces, Rey de apellido, porque tenía que sonar la cosa. Y de entrada, Bárbara. ¿Bárbara por qué? Por Bárbara Streisand. También era el gran ídolo de entonces y sonaba muy bien, porque siempre buscaban que sonara, que se quedara. Bárbara Rey. Entonces le pusieron Rey por Fernando Rey y Bárbara por Bárbara Streisand. En ningún momento le pusieron Rey por Juan Carlos I, vamos, que todavía ni siquiera se conocían. Y aquí se lo hemos contado en estas dos preguntas, como les digo, dado los comentarios que hemos tenido, que les doy las gracias sinceramente y que me hacen seguir aquí luchando para que ustedes tengan la información mejor. Muchísimas gracias de corazón, siempre adelante, ni un paso atrás, como decía mi madre. Gracias y buena semana, y hasta el próximo jueves.